¿Qué tal, mi gente bonita? ¿Cómo están? Hoy en su amado programa Lo que dice la gente tenemos el famoso sádico. Sí, pero antes de empezar, quiero agradecerles a todos por sus reproducciones, por sus comentarios, por todo lo que han hecho. ¿Sale? Recuerden siempre dar lo mejor de ustedes en todo momento y dejarlo todo en manos de Dios. Así que antes de empezar es lo que les quería comentar a ustedes. Gracias, gracias, gracias. Y empezamos. Ok. Claro que sí, en su amada sección, el sádico. Perdón. El sádico, como así lo nombraron, el asesino serial de hombres homosexuales, así como lo escuchan, hombres homosexuales que sacudió a la Ciudad de México. ¿Sí? Así lo bautizó la prensa. Bueno, la prensa lo bautizó como el asesino del arco iris. O, como lo decían, el sádico. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos era conocido. Perdón. En el año 2005, una serie de homicidios sacudió a la Ciudad de México. Los crímenes eran característicos por la orientación sexual de las víctimas. Todos eran homosexuales. De ahí el famoso nombre del asesino del arco iris. Policías capitalinos lo tuvieron que perseguir durante meses, meses y meses, hasta poderlo identificar como Raúl Ociel Marroquín Reyes. Por su parte, agentes de la entonces Procuraduría General de la Justicia del Distrito Federal catalogaron los crímenes de odio por homofobia. Se convirtió claro desde el principio que el asesino odiaba a los homosexuales, mataba a sus víctimas lentamente, asfixiándolas, las ahorcaba con sus propias manos o les quitaba el aliento con una bolsa de plástico. Después, metía los cadáveres en maletas y las abandonaba en las avenidas de la Ciudad de México. El sádico fue capturado en el 23 de enero del 2006, pero no fue fácil ni rápido. Los medios de comunicación ejercieron presión contra las autoridades por el medio que el sujeto, por miedo de que el sujeto, aún desconocido en ese entonces, propagaba en la capital. ¿Sí? Específicamente después de que se encontraron los cuerpos de dos hombres en maletas en la colonia Asturias y en la estación del metro Chabacano, Marroquín y sus crímenes tienen características homoeróticas. Sin embargo, él afirma no ser homosexual. Su psicopatía o sociopatía, su falta de empatía y culpa y ninguna responsabilidad por sus actos contienen un odio y violencia que dirige hacia la minoría. Un narcisista. Él pensaba que él estaba haciéndole un favor a la sociedad al asesinar a estos hombres. El titular de la Agencia Federal de Investigación, la AFI, Genaro García Luna, comunicó el 26 de enero a toda la población sobre el arresto de Raúl Ociel Marroquín Reyes, el asesino de 4 personas homosexuales y el autor de por lo menos 6 secuestros. Lo que se sabe de él es que nació el 1 de septiembre de 1980 en Tampico
en la entidad federativa de Tamaulipas y que abandonó el ejército mexicano, donde tenía registros de distintos delitos como robo con violencia. Por estos últimos delitos presuntamente pasó 14 meses en prisión. Fernando del Collado, autor del libro Homofobia, Odio, Crimen y Justicia, del 95 al 2005, señaló que sus padres se llamaban Roberto Marroquín y Gloria Reyes. El sádico fue miembro del ejército mexicano durante 4 años, hasta llegar al rango del sargento. El 21 de enero del 1999 ingresó como soldado al 15º Batallón de Infantería en Tampico. Marroquín quería avanzar como militar y estudiar medicina, pero la falta de recursos económicos lo obligaron a renunciar en mayo del 2004, donde fue dado de baja del ejército. La AFI fue la responsable del interrogatorio. Ahí confesó que ultimaba a sus víctimas ahorcándolas con bolsas de plástico, lentamente, y después podían pagar un plagio. Si resultaba el plan, continuaban el secuestro. Era auxiliado por los otros sujetos. Juan Enrique Madrid Manuel. No se sabe cómo se conocieron, ni cómo decidieron empezar a secuestrar y matar. Los dos secuestradores exigían entre 15,000 y 120,000 pesos por víctima. De acuerdo con sus testimonios, escogió a hombres homosexuales porque eran más fáciles de atrapar y enganchar. Dejaba que sus víctimas se acercaran a él. Presentaban como Carlos. No los escogía. Ellos solo se presentaban, relató él mismo. Llevaba a sus víctimas a un motel o a su domicilio, localizado en la avenida Andrés Molina Enríquez, en la colonia Asturias, de la alcaldía de Venustiano Carranza, y ahí las secuestraba para saber si tenían los recursos para pagar por su liberación. Después cobraba el rescate, las asesinaba y las abandonaba. Sus cadáveres con signos de tortura dentro de maletas en distintas calles de la ciudad. Entablaba amistad y ya una vez ganando su confianza los invitaba también a un hotel y ahí determinaba si continuaban o cuello. De todas maneras los iba a matar, pero iba a saber si tenían el dinero o no para hacerlo. Entonces, vaya, ¿no? Los que disponían recursos económicos eran llevados con engaños a su departamento para someterlos, ultrajarlos y finalmente asesinarlos. Sus cautivadores duraban entre 5 o 7 días en el departamento, que se usaba como casa de seguridad, donde los torturaban, posteriormente ahorcarlos, ¿no?, con una soga hasta privarlos de su vida. Esto fue lo que declaró Genaro García Luna en la conferencia de prensa el 26 de enero del 2006. Y aquí es donde te pones a pensar, ¿no? ¿Cómo es que pueden seguir haciendo esto? ¿Qué tan, como lo he dicho en los videos pasados de asesinos, qué tan mal debes de estar? ¿O qué tan bien, según tú, debes de estar para poder hacer todo esto? En una de las investigaciones
Los de la AFI confesaron que una de sus víctimas era portadora del VIH y cierta manera él comentó esto: evité la propagación del virus, ¿no? ¿Te imaginas? Ya para que una persona diga eso, hijo, debe de estar o bien él cuerdamente o qué, pero bueno. Raúl Ociel Marroquí fue condenado a 280 años de prisión, ¿sí?, en el 2010. En total se le conocen y se le condenó por 4 homicidios. No obstante, las autoridades y medios sospechaban que el número de crímenes pudo ser más alto. El patrón de conducta de quien empezó siendo un secuestrador y después un asesino serial se identificó con la utilización de cinchos de plástico blancos para sujetar las manos y pies. Lo relacionaron con eso. Y la colocación de cada víctima en un cinto negro en el cuello. A una de ellas le arrancaron la piel de la frente con una navaja y dibujó un pentagrama invertido, un símbolo satánico. El titular de la AFI señaló que entre sus pertenencias, cuando fue arrestado, se encontraron las credenciales del Instituto Federal Electoral de sus víctimas, las cuales conservaba como trofeo. Ya hemos hablado de esto. Muchos asesinos seriales guardan algo de sus víctimas. Entonces, el secuestro de su primera víctima, identificada como Jonathan Razo Ayala, estudiante de 20 años de edad. Su cadáver se encontró el día 27 de octubre y fue abandonado en el metro Chabacano, después de haber exigido un rescate de 50,000 pesos a sus familiares. Las investigaciones comenzaron el 30 de noviembre de 2005, cuando se denunció el secuestro de un empleado de la televisora en la capital del país. Aunque su familia solamente pagó el rescate de 28,000 pesos de los 120 que pedía. Ricardo López fue asesinado también el 9 de diciembre, después de estar privado de su libertad por 9 días. Su cuerpo sin vida fue hallado en las inmediaciones del metro Chabacano. Él comenta que estaba harto de los lloriqueos y quejidos de sus secuestradores, bueno, pero dicho, de sus víctimas. Armando Rivas y Víctor Ángel fueron las últimas dos víctimas conocidas por esta persona. Por estos últimos pidieron rescate de 8,300 pesos, ambos de 25 años de edad. Fueron plagiados el 17 y el 20 de diciembre de 2005. Sus cuerpos fueron encontrados el 23 de diciembre dentro de una maleta en la calle Andrés Molina, en la colonia Asturias. Híjole, qué fuerte, ¿no? En un comentario que hacen, una nota que hacen, comentan esto: un empleado de una televisora que ya señalábamos dijo esto: un estudiante de 20 años de edad, cuyo cadáver se encontró el día 27 de octubre, fue abandonado en el metro Chabacano. Luego otro empleado, también joven de 28 años de edad, el cual fue conocido en un restaurante en el perímetro de la zona rosa, y quien fue abandonado, maniado, de pies
y manos en la calle de Amazonas. Fue lo que comentaron y él lo que dijo fue eso, o sea, qué horror, dice, qué horror de persona, qué horror, dice que no pueden ellos descansar, ni viajar, ni mucho menos hacer una vida social, por el temor de que esa persona los atrape y los mate, porque al final de cuentas eso, al final de cuentas, aunque pidan y paguen el rescate, los matan. Pero bueno, los desviven. Ese fue el comentario de un empleado de una televisora, ¿no? Durante la detención de Raúl Ociel Marroquí, le fueron aseguradas 3 tarjetas bancarias, donde realizaban las operaciones para el pago del rescate, un teléfono celular y las identificaciones de las víctimas, ¿no? El sádico, como lo nombró la sociedad y los medios, cumple su sentencia en la penitenciaría del Distrito Federal, en la colonia Santa Marta, Catitla, donde él fue trasladado en 2010 después de estar preso en el reclusorio preventivo. Su cómplice, identificado como Juan Enrique Madrid, nunca fue capturado. Estuvo en la lista de los más buscados de la entonces Procuraduría General de la Justicia del Distrito Federal por los delitos de secuestro y homicidios, pero nunca fue encontrado. Y aquí es donde nos ponemos a pensar que muchos vemos en las películas y en los reportajes que Estados Unidos, que Europa, que cualquier Gran Bretaña, que todos esos tienen sus males, pero aquí en México también he encontrado varios casos y no tan bonitos, no tan preciosos, ni bueno, ya pasó, no. Hay muchos casos en los cuales tan solo de buscar, redactar y hacer ese tipo de investigación, dices tú, ay güey, nosotros que somos los que nada más transmitimos esto hacia ustedes, la audiencia, te quedas como de que, ay, pero bueno, ese fue el famosísimo sádico o el homicida del arco iris. No sé, él sabrá por qué, pero en fin. Muchas gracias, mi gente bonita, preciosa, chula y adorada, por ver un video más en este su canal de lo que dice la gente. No olviden suscribirse, darle like, compartir y sobre todo, ayúdenos a seguir creciendo. Ayúdennos. Nos vemos. Goodbye. Ahora que estoy obteniendo, tengo información de que una de mis víctimas era un portador del VIH y de cierta manera evité la propagación de ese virus. Al asesinar a estas personas, ¿le hiciste un bien a la sociedad? En cierta manera, ¿Por qué? repito, me deshice de 4 homosexuales que de alguna manera afectan a la sociedad. Digo, se sube uno al metro y se van besuqueando, voy por la calle. ¿Te declaras me hablan. homofóbico 100%? No soy homofóbico, pero